Muy bien. Bueno, la idea entonces es ver el último práctico que nos quedaba. Dice resolución de un sistema de varios grados de libertad con amortiguamiento no clásico para lo que es fundaciones de máquinas. El ejercicio es simplemente una base con un equipo rotatorio en la parte superior y nos piden obtener las matrices necesarias para plantear las ecuaciones de equilibrio dinámico de la fundación de un compresor indicado en la figura. Considera una base de planta cuadrada sobre un perfil de suelo homogéneo. Considera los grados de libertad para movimiento en el plano formado tomando como referencia el centro del plano de apoyo, el O que está acá, y después dice que repitamos los cálculos tomando como referencia el centro de gravedad G. Es decir, vamos a hacer todos los cálculos parándonos en el punto O, y después vamos a hacer los mismos cálculos, pero utilizando como sistema de referencia el baricentro de la fundación. Determine los modos de vibración del sistema, suelo, base-suelo, y la respuesta de régimen permanente para las fuerzas primarias y secundarias indicadas. Grafique los desplazamientos según los 3 grados de libertad en función del tiempo y la trayectoria de un ciclo en la esquina superior derecha, esta de acá, de la base. Dice, si la especificación del equipo indica que la máxima velocidad admisible de la fundación es de 3 milímetros por segundo, indique si la fundación es admisible y en caso contrario, ¿qué haría para asegurar el cumplimiento de la especificación? Entonces, tenemos una base cuadrada, lado mayor y lado menor iguales a 2 metros, la altura de la base 1 metro. Vean que estamos hablando, no digo que puede vivir una persona acá, pero es casi una habitación, ¿no? 2 metros por 2 metros por 1. Es un volumen bastante importante. La densidad del hormigón, 2.400 kilos por metro cúbico. Esto es todo lo que es la dimensión de la base. Los datos del suelo, bueno, la densidad del suelo tomamos 1.800 kilos por metro cúbico. El módulo de Poisson, 0,25, siempre estamos entre 0,3 y 0,25, por ese orden. El módulo de elasticidad del suelo, 20 megapascales. Con el módulo de elasticidad podemos sacar el módulo transversal. Acá tenemos la expresión, así que tenemos 8 megapascales de módulo transversal. Así que ahí tenemos datos de la base, datos del suelo. Datos del compresor. Yo les estoy mostrando lo que ya tengo hecho en MATLAB, pero en el enunciado tienen todos estos datos, ¿no? Es decir, hasta ahora estoy simplemente volcando los datos del enunciado. De datos del compresor tenemos la velocidad de operación, 500 revoluciones si quieren por minuto. La frecuencia de operación, la primaria, y la frecuencia de operación secundaria. Esto es muy común. Ustedes no hicieron el curso de Dinámicas 1, pero en el curso se ve que en general siempre hay una primer masa, una primer frecuencia de vibración y un segundo armónico que es el doble de la frecuencia del primero. Y hay dos masas, un sistema primario y un secundario que van vibrando. Eso depende de la geometría del equipo, ¿sí? De la excentricidad, bueno. En general, todos los sistemas tipo pistones, de biela, manivela, hay una masa de un pistón que se está moviendo y está todo el sistema de la biela que también se mueve y acompaña. Bueno, esas masas son las que terminan generando una frecuencia primaria y una secundaria. Pero bueno, les digo eso porque también hay otros tipos de equipos rotatorios que no tienen estos sistemas de pistones, líneas rotatorias directamente. Bueno, van a tener otro tipo de datos, pero eso para cada uno de los ejemplos. Así que básicamente hay una masa de rotor, una masa de un pistón, una relación como de eficiencia, y acá tienen los datos de las fuerzas primarias y secundarias del equipo. Todo esto es dato de problema. Y otro dato importante es la altura. A ver, vamos a venir acá. Tenemos por un lado el baricentro de la masa de hormigón, pero el equipo no se encuentra en el baricentro de la masa de hormigón, sino que se encuentra más alto. Entonces hay una cierta centricidad dada desde lo que sería el baricentro de la fundación a lo que es el eje del equipo, ¿sí? El equipo en sí tiene su propia centricidad, que estaba puesta por ahí, mucho más chiquita. El equipo tiene su propia centricidad, pero lo que estoy poniendo acá es la altura que tengo desde el baricentro de la fundación al centro de la masa rotante, ¿sí? 2 metros.
Son dimensiones grandes, es decir, ya nos paramos ahí, tenemos que mirar para arriba para ver dónde está el equipo. Bien. Bueno, hasta ahí sí fueron todos los datos. Datos del suelo, datos de la base y datos del equipo. Las fuerzas primarias, las fuerzas secundarias y las frecuencias de trabajo. Bien. Ahora empezamos. Nuestra base es cuadrada y todas las expresiones que fueron calculando con Raúl eran para bases de sección circular. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es transformar nuestras dimensiones a radios equivalentes. El radio equivalente para los desplazamientos horizontales es simplemente igualar las áreas. Base por altura es el área de la base cuadrada, y si hacemos pi por radio al cuadrado es la base circular. Así que este radio de la dirección Z, ZX son los planos horizontales y es el vertical. Este radio de la dirección Z es directamente sale raíz cuadrada de esta relación. ¿Sí? Ahí tengo como el radio que me daría la misma área que la base cuadrada. Bueno, rectangular, pero en este caso es cuadrado. Para los radios en la dirección X, bueno, obviamente igual al radio en la dirección Z. ¿Sí? Así que trabajo con una base circular de este radio. Lo que son los radios de giro, ahí tengo que igualar los momentos de inercia. El momento de inercia de una base circular es radio a la cuarta sobre 4pi. Perdón, pi por radio a la cuarta sobre 4. Por lo tanto, lo igualo eso, base por altura, cubo sobre 12, y ahí se me simplifica el 4 que tengo de este lado con el 12 que tengo de este, y ahí me queda esta relación. ¿Sí? Acá lo que estoy haciendo entonces es igualando los momentos de inercia. Igualo los momentos de inercia y saco lo que sería radio equivalente para las rotaciones. Así que ahí tengo los radios para los desplazamientos en X y en Z, y el radio para el giro. Cálculo de las inercias, dice. La masa de la base es fácil. Base por altura, por la densidad del suelo, pesa unas casi 10 toneladas. ¿Sí? El momento de inercia respecto al eje Y, bueno, este es el momento polar de una base rectangular. Esta expresión, bueno, yo la tengo ahí copiada para la deducción. Si se acuerdan, los momentos de inercias polares se podían calcular como la suma de los momentos en los ejes X y en los ejes Y, ¿no? Por Pitágoras, ¿no? Los momentos de inercia respecto al eje X es la masa por la distancia al cuadrado, la integral de todo eso. El momento de inercia respecto a Y, la otra distancia al cuadrado por las bases. Y si hacen esta distancia al cuadrado a la otra distancia al cuadrado, y estos dos ejes son ortogonales entre sí, eso me da la distancia de la masa al origen, así que esto lo que me está dando es el momento de inercia polar. El momento de inercia polar, si las densidades son todas iguales, sale para afuera, y entonces esto que están viendo acá, que es la suma de estas dos expresiones, bueno, si tengo una masa que es una densidad que es uniforme, me termina quedando esta expresión de acá. ¿Sí? Esto, que sería base por altura por la densidad del suelo, eso es esta masa que aparece acá, y este es el otro término que me queda afuera. Entonces, simplemente para que vean de dónde sale esta fórmula, es el momento de inercia polar. Para este caso que tiene una sección rectangular la base, ¿no? Para los desplazamientos verticales, bueno, acá vienen las tres relaciones de masa que estuvieron viendo. Yo no les hice la introducción, pero si me perdonan, se entiende que lo que vamos a hacer nosotros es a este problema de acá, todo lo que es el suelo, todo lo que es el suelo lo vamos a reemplazar con un resorte de un amortiguador. Ahora, ese resorte de ese amortiguador no va acá abajo. Tengo un sistemita así, y acá si quieren saco mi amortiguador con esta forma de dibujar que tengo tan de niño. ¿Sí? Entonces mi problema es
una masa que tiene sí esta forma, con una acción aplicada. Si quieren la podemos aplicar en el baricentro, esa acción. Está acá arriba, pero la tenemos que trasladar. Y todo eso está vinculado en este punto de acá abajo, ¿sí? Entonces, tengo que calcular calculo la inercia, la masa la tengo, la inercia sobre el eje Y. El eje Y, podría haber dibujado los ejes, ¿no? Y los otros. Bueno, ahí estaban los dibujados los ejes. El eje Y es el eje que va así, perpendicular al plano, ¿no? X, y Z la profundidad. Z es la que me va marcando la altura, X e Y. Entonces todas las rotaciones que voy a tener, o este equipo va a rotar respecto al eje Y. Vuelvo. Entonces tengo para los desplazamientos verticales en Z, los desplazamientos horizontales, X, y los giros son respecto al eje Y. Por eso acá saqué el momento de inercia respecto al eje Y y tomé la base del elemento por esta altura, ¿sí? Porque estoy tomando de esta superficie de acá. El momento polar respecto a este punto y a este punto. Bueno, desplazamientos, estas son las tres relaciones de masas, de Bx, By, Bz y los giros. Y con eso, ahora lo que vamos a hacer es utilizar estos coeficientes beta, que eran los que relacionaban nuestro problema con nos permitían calcular ese amortiguamiento y ese factor de rigidez equivalente para toda la masa del suelo. Esos valores beta z, beta x y beta tita son los que les mostraba Raúl que estaban tabulados para diferentes problemas. En el enunciado del trabajo práctico, creo que lo tengo por acá. En el enunciado del trabajo práctico hay unas tablas, hay varios autores con diferentes tablas para diferentes formas y diferentes posiciones. Hay algunos que van para la superficie, otros si el elemento está enterrado, otros si el elemento está a diferentes profundidades. Bueno, acá van teniendo los cálculos de estas rigideces relativas para las direcciones y los amortiguamientos. Bueno, van a encontrar tablas que se parecen algunas más que otras. Acá les dejamos estas de referencia, pero las que utilizo son las que mostró Raúl en la teórica, que tienen también cómo serían los valores para si el elemento no es superficial, sino que está enterrado. Así que las que tomé yo son esas que tabuló Raúl en la teórica. Entonces ahí tenemos los parámetros estos, y a partir de esos parámetros, sí, entonces podemos calcular las rigideces según las tres direcciones y los factores de amortiguamiento. Son estos de acá. Ahí simplemente es calcular estos valores a través de las expresiones tabuladas. Entonces, ahora sí estaríamos en condiciones de armar el planteo del equilibrio del problema dinámico. Todo el suelo pasó a ser entonces nuestro amortiguador y nuestro resorte, que no es uno, sino que es uno para los verticales, uno para los horizontales y otro para los giros. ¿Sí? No sé cómo graficarlo, ¿sí? Pero tienen este punto de acá, tiene tres rigideces distintas para desplazamientos verticales, horizontales y giros, y lo mismo para los amortiguamientos. ¿Sí? Y estos son los tres valores que estamos obteniendo de rigideces, y estos son los de amortiguamiento, que como le mostraba Raúl, son bastante altos. ¿Sí? Los desplazamientos verticales son los más importantes, los horizontales tienen un valor importante, y estos eran los que decía, que son los giros, esos cabeceos que provoca la base, los que tienen el menor amortiguamiento. Bueno, acá está expresado como factor de amortiguamiento y acá como constante de amortiguamiento. Simplemente las traducciones de las expresiones, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que
ese amortiguamiento se podía calcular como el cuadrado. Ahí tiene las expresiones. Bueno, entonces hasta ahí tenemos la masa de la base, el momento de inercia de la base, tenemos las rigideces y tenemos los amortiguamientos. Hasta acá me siguen. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Entonces ahora simplemente vamos a armar las ecuaciones, las matrices del problema. Y voy a empezar por las fáciles. Primero vamos a resolver el problema. Qué chanchada que hice acá. Pero vamos a resolver el problema parándonos en el punto O. Es decir, todas nuestras expresiones van a ser parándonos en este punto. En este punto es donde yo estoy idealizando todo el suelo. Así que las rigideces y los amortiguamientos que calculé son los correspondientes a este punto. Por lo tanto, las matrices de rigidez y la matriz de amortiguamiento no es más que armar y poner los valores que acabamos de calcular. Acá están viendo que los estoy dividiendo por la unidad. Esto lo hago porque por lo menos esta versión de MATCAD no permite trabajar con unidades distintas. Entonces, si acá tengo una unidad y acá tengo otra, no me permite generar esa matriz, entonces lo estoy dividiendo por las unidades para que quede dimensional. ¿Sí? Pero tengo que saber leer que estos elementos que están acá están en esta unidad y este elemento está en otra. Bien. Así que las matrices de rigidez y las de amortiguamiento son muy fáciles de armar porque son matrices diagonales porque están obtenidas a partir del punto O. La matriz de masa, bueno, hoy preciso Raúl la transformación. La matriz de masa, recuerden que la podía obtener si para cada coordenada yo aplico una aceleración unitaria, me fijo qué fuerza aparece. Entonces, este que sería el X. Si me muevo en la dirección X, la fuerza que aparece es la masa total por el valor de aceleración, por eso aparece mb. Respecto al eje Z, no pasa nada, porque me estoy moviendo así. Vamos a dibujarla con color. Cuando yo hago una aceleración unitaria, acá me aparece la fuerza. La fuerza en el eje X vale la masa. En la dirección Y no tiene nada, si no tiene nada, esto no aparece. Entonces aparece el 0. ¿Y el giro? ¿Cuánto es el giro? Es esta altura, ¿sí? La altura por la masa. Y es lo que están viendo acá. Altura sobre 2, en este caso. Altura sobre 2, h. H es esta altura total, así que esta altura es h sobre 2, multiplicado por la masa. Eso es lo que se mueve la coordenada respecto del giro. Entonces, así armo para cada columna, para el eje X, para el eje Z. Cuando me muevo en Z, ¿qué pasa en el Z? Cuando me muevo en Z, aparece una fuerza así, que pasa por el centro O, por lo tanto, solamente genera el desplazamiento en Z. En X no es nada, en Z vale la masa y en giro vale 0. Y por último, si yo aplico un giro, una aceleración en esta dirección, bueno, en, en este plano, tengo que mirar acá, el X me aparece de vuelta este brazo por la fuerza, en Y, Z no me aparece nada porque esto no gira, este punto no se mueve respecto a Z, y en la dirección del giro me aparecen los términos correspondientes a la inercia en Y respecto a ese eje y el término correspondiente a esta masa de acá moviéndose a esta altura. ¿Sí? Este término es el momento que me genera, que sería el brazo multiplicado el desplazamiento, que es el brazo por la masa. Por eso aparece h sobre 2 al cuadrado, porque es el brazo por la masa. ¿Sí? Bueno, ahí tienen entonces armada la matriz de masa. Esta ya no era tan fácil como estas de acá.
esta matriz de masa es respecto al punto O. Entonces le voy a poner el subíndice O a este primer conjunto de elementos, matrices, que me definen el problema. Así que los datos ya los teníamos calculados antes, simplemente ahora armamos las tres matrices y ahora sí teníamos que empezar a ver la frecuencia sin el modo de vibración. Bueno, tengo un problema de 3 grados de libertad, ahí tienen las tres frecuencias de vibración, los tres periodos naturales y los los modos de vibración que serían los autovalores, perdón, los autovectores asociados al problema. Vean cómo el eje Z está desacoplado, que se mueva el Z no hace nada respecto al giro, no hace nada respecto al X, entonces Z está desacoplado en el problema. Los que están acoplados es por cada desplazamiento en X tengo un giro respecto al punto. ¿Sí? Bueno, ahí están entonces las formas de los modos de vibración y después tengo que poner en evidencia cuáles son las fuerzas del problema. Yo recién, no sé si vieron que tenía copiado ahí en el recorte, copié de la clase las expresiones de las fuerzas P1 y P2. Acá tienen incorporadas entonces en este problema extendido al espacio imaginario, digamos, la extensión del problema al espacio imaginario. Acá tienen las tres fuerzas. Vean que acá está multiplicado por I, está pasado a ese espacio, de lo que sería la fuerza primaria y lo que sería la fuerza secundaria. ¿Sí? Ahí tienen construidos entonces los valores de P1 y P2. La diferencia de los I, esto es simplemente porque unos están en senos y otros están con cosenos. ¿Sí? Por eso unos son ortogonales respecto a los otros, por eso unos van con I y otros sin I. Estos dos están desacoplados respecto de este. Este va en una dirección y estos se mueven en otra. Perpendiculares va. Desfasados 90 grados. Bueno, ahí tengo entonces las dos fuerzas, la primaria y la secundaria, y la solución del problema es bastante fácil porque es simplemente a la ecuación de equilibrio dinámico. A la ecuación de equilibrio dinámico tengo que igualar, es decir, Z multiplicado por todas estas expresiones me tiene que dar la fuerza P1, esta es la ecuación de equilibrio, por eso pasa todo este matriz, pasa dividiendo, por eso pasa a la menos 1, y directamente ahí puedo sacar los Z's, Z1 y Z2, que serían la respuesta en el campo complejo. ¿Sí? Sí, en el campo complejo es simplemente una cuestión matricial, la que hace de estas expresiones, de estas cuentas de acá, y sale. Esto es para la respuesta para la carga P1 y esta es la respuesta para la carga P2. Si lo quiero ahora en mi espacio de las X, lo que tengo que hacer es quedarme de este campo complejo con la parte real. Entonces acá tienen la expresión ya en el tiempo, vean que ya está multiplicado por E a la I omega t. Es la amplitud multiplicada por estas funciones. Y de esta expresión que están viendo acá, vean que los zetas son las tres coordenadas, X, Z y giros. Entonces, si me quedo con el elemento 1 del vector, me estoy quedando con respuesta en X. Si me quedo con el vector 2, me quedo con la respuesta en Z, y si me quedo con el 3, me quedo con los giros. Entonces, para que sea más claro, están las tres funciones desarmadas ahí, digamos, como respuesta a este problema. Y acá entonces tienen graficados, acá estoy graficando entre 0 y 0,2 segundos, muy poquito tiempo, con una frecuencia muy alta. ¿Cuánto valen los desplazamientos en la dirección X? ¿Cuánto valen en la dirección vertical Z? ¿Y cuánto valen los giros? Acá tengo X y Z con esta escala, y el giro, como no tiene tiene otras unidades, no tiene unidades de milímetros, no tiene unidades, está graficado de este lado con este gráfico de doble entrada, ¿sí? Pero para que vean que tienen la misma forma, los giros tienen la misma forma, que son estos desplazamientos, simplemente las respuestas se van desfasando y bueno, van cambiando las amplitudes según la dirección. Pero básicamente el punto SO se mueve entonces en el tiempo según estas funciones en X, en Z y en giros. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá?
Sí, sí. Sí, sí. En Eh, es- sí. Perdón. En este caso lo que te acopla entonces es la matriz de masa. Antes la que acoplaba era la de rigidez, ¿no? Cuando veíamos eh, la parte de estructura. Porque en este caso, Sí, te entendí. Sí, sí, no. Estaba pensando que quizás con acoplar, pero depende del origen que tomes. Ahora lo vamos a hacer dentro del baricentro y es distinto. ok, Recordá que no importa el origen que vos elijas, si se te ocurre resolver el problema acá, se te puede ocurrir hacerlo ahí, pero las fuerzas que aparecen debido al movimiento de la masa siempre aparecen aplicadas en el baricentro de claro, la masa. Entonces el problema sería un poco ese, que vos tenés un sistema de coordenadas acá y estás moviéndote a otro. Bueno, cuando te moves a otro, si te moves en el mismo eje, como nos pasaba con el Z, a ese no le pasa nada. Pero en el X, que es lo que está acá, que pasa por este lado, bueno, ahí sí se te empieza a acoplar con el giro. ¿Sí? Cualquier desplazamiento así, acá abajo lo ves como si fuese un giro. ¿Sí? está Entonces bien. se está moviendo, se está acoplando a esa dirección por la elección del punto de trabajo acá. Y este punto lo elegís porque el suelo lo tenés representado en este punto. ¿Sí? El suelo no está Claro, aplicado acá, está aplicado acá abajo. Por eso elegimos este punto para tener las matrices de rigidez y de amortiguamiento fáciles de determinar. Ahora cuando terminemos lo vamos a resolver parándonos acá. Pero sí, están acoplados, así como decís, o están vinculados a las coordenadas X, con los giros por el punto elegido. ¿Sí? Si he ok. elegido este, bueno, se iba a acoplar. El El Z nos Z, acoplaba, claro. El X nos acoplaba y el Z cada vez que me movía, la fuerza aparecía acá y entonces se acoplaba con el giro así. está bien. ¿Sí? Sí, sí. Por eso esta fue la que fue un poquito más difícil, pero, pero es eso, es trasladar desde el origen a ese punto. Porque recién Raúl se lo hizo en la teórica multiplicando el giro, lo se hizo vectorialmente, pero bueno, lo pueden deducir, digamos, si quieren, simplemente sabiendo que como los desplazamientos son pequeños, este desplazamiento Este desplazamiento lo pueden descomponer como esta dirección, esta distancia por el giro. ¿Sí? Entonces, multiplicando este giro por esta distancia, obtiene este desplazamiento. Y así está determinada esta expresión. Y esta de acá parecida porque tenemos, si quieren, como una especie de Steiner. El baricéntrico más la masa por la distancia al cuadrado. ¿Sí? Se puede pensar así o se puede pensar como la fuerza multiplicada por esta fuerza, multiplicada por esta distancia, y esta fuerza es más que h por la masa. Entonces por eso le aparece h sobre 2 al cuadrado. Bueno, los estoy mareando quizás, pero no es, cuando lo planteen seguramente les va a salir, si no, les consulta. Bien, si lo hacen vectorialmente sale sin mucho más. Bueno, acá entonces tenemos, mirando el punto O, cuánto se mueve en X, en Z y en giro, en el tiempo. Si en vez de querer desplazamientos quiero velocidades, bueno, tengo que hacer la derivada de esto. Vean que lo que sale afuera, estos son constantes, ¿no? Esta es la función de tiempo. Entonces, si la derivo respecto del tiempo, lo que aparece es que baja el omega 1 y omega 1 y omega 2. Bueno, esto sería en términos, acá adentro están términos de z en el campo complejo. Si me quedo con la parte real, obtengo en la coordenada x, en la coordenada z y en la de giro las tres respuestas en el tiempo. Entonces, acá tengo graficados la velocidad en x y la velocidad en z. Eso es porque muchas veces en estos equipos lo que controla el funcionamiento es la velocidad. ¿Vieron? De hecho, en este problema decíamos que la velocidad
límite era la de 3 milímetros por segundo. Entonces, esa velocidad límite general, vuelvo a este dibujito, esa velocidad máxima de todo este sistema en general se da ¿en dónde? En las puntas, acá o acá. ¿Sí? Entonces buscamos en las esquinas de esta fundación cuál es el vector de velocidad, que como decimos tiene una componente en X, una componente en Z, por lo tanto el vector de velocidad va a tener una componente o un módulo mayor a la composición de los dos. Entonces, acá lo que acabamos de hacer es sacar en X el Z y el giro, las tres velocidades en función del tiempo. Acá tienen la representación de la historia en el tiempo. Y ahora sí, si quiero saber en un vértice superior cuál es el desplazamiento que tengo, pongo esto por acá. Yo quiero saber cuál es el desplazamiento en este punto. Bueno, ¿cuánto es el desplazamiento? En X es lo que se mueva todo este cuerpo rígido en X, más lo que se mueva debido al giro. Ya no sé qué color usar. El giro es así. Entonces, cada vez que tengo un giro positivo, me muevo para allá en X. ¿Cuánto me muevo? El valor del giro por la altura h. Entonces, vean que lo que tengo acá es la historia de desplazamientos de la masa respecto al origen por el giro, también respecto al origen que estoy tomando, por la altura h y el negativo, parece. ¿Sí? Y respecto a la vertical, tengo lo que se desplaza verticalmente la fundación como el cuerpo rígido, más lo que se desplazaría verticalmente este punto por el giro. Y ahí tengo de vuelta esta distancia, este brazo de palanca, por el valor del giro. Este brazo es, bueno, esto se llama L para nuestro caso, o B, es indistinto por el cuadrada, pero sería esta base B sobre 2, es el brazo de palanca, multiplicado por el giro. Esto es lo que me da los desplazamientos. ¿Sí? Está multiplicado por metros para que volver a las unidades de trabajo. Así que ahí tienen cuánto se mueve el vértice en horizontal y en vertical. Y si yo grafico eso en el MATLAB como un gráfico así de doble entrada, un gráfico de estos comunes, pero le estoy poniendo que me grafique el X y el Z, bueno, ahí lo que me va a armar es la órbita que se forma en el punto S. Es decir, este punto de acá se va a mover siguiendo esta órbita. ¿Sí? Se va a mover en X en una posición, en Y en una posición, y la composición de esos dos movimientos me va a dar esta órbita de desplazamiento. Bien. Si lo quiero en términos de velocidades, bueno, puedo hacer exactamente lo mismo. Acá tengo las velocidades en el punto, velocidad horizontal en la esquina a nivel superior. Y acá, yo recién le hice un vértice, pero si esto se mueve para allá, esta tiene una componente así, si esto se mueve para acá, esto gira para este lado, la composición de los movimientos no es exactamente la misma, ¿cierto? Que se mueve uno no es exactamente lo mismo que se mueve el otro, uno se mueve para un lado, otro se mueve para el otro, una se acopla como las X y las Z están desfasadas, estos dos puntos no se mueven exactamente iguales, ¿sí? Entonces acá está hecho para la esquina vertical 1 y para la esquina vertical 2. Y vean que la diferencia es que uno está multiplicado por el L, uno suma para un lado y otro va para el otro. Entonces la única diferencia es el desplazamiento vertical es el mismo, el vertical es el mismo, pero el componente respecto al giro, cuando esto gira para acá, para un lado me hace vertical y para otro lado me hace para abajo. ¿Sí? Uno sube y el otro baja. Bueno, entonces acá tengo uno positivo y el otro negativo. Y calculo entonces para una esquina, perdón, y en el horizontal no pasa eso, ¿no? Es decir, en el horizontal, como lo que me importa es
este brazo. Lo que me importa es este brazo de acá. Tanto uno como el otro, cuando yo giro, los dos se mueven lo mismo. ¿Sí? Debido al giro. Para el Z es distinto porque uno va para arriba y otro para abajo, pero para el X es lo mismo. Entonces, la composición del horizontal más los dos casos de verticales, saco lo que le pasa a la esquina 1 y saco lo que le pasa a la esquina 2. Y puedo acá ver las velocidades de una esquina y de la otra en función del tiempo. Y el problema me decía que había un límite de 3 milímetros por segundo en el enunciado. Y acá estoy en orden de 30. Así que a pesar del tamaño gigante de la fundación, para estos datos, para estas excentricidades y estas fuerzas que tenemos en juego, esta base se queda chica. ¿Sí? Porque el límite de diseño que me daban era 3 milímetros por segundo y los dos vértices que tengo se están moviendo del orden de 30. Estamos por acá arriba. ¿De acuerdo? Entonces se supera ampliamente el límite de 3 milímetros, ahora quiero aumentar el tamaño de la base. ¿Bien? ¿Me siguieron en Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. A ver, el problema viene primero con los datos sacar los valores de rigidez y de amortiguamiento con estas expresiones tabuladas que básicamente concentran todo lo que vieron en la parte de propagación, en la teórica de propagación, en un resorte y un amortiguador, que es un resorte y un amortiguador para cada dirección. Una vez que armamos el problema, recién lo hicimos en el origen O. La solución del problema, como es un movimiento armónico, es bastante fácil. Acá tenemos las tres direcciones, las fuerzas que tenemos interviniendo. Las fuerzas P1 y P2 están desfasadas 90 grados, por eso aparecen así, escritas vectorialmente. Y la solución que hacemos es en el campo complejo, que es mucho más fácil, y después de la solución del campo complejo, es esta solución matricial, proponiendo siempre como solución que todos se mueven con una función de E a la I omega tanto. A cada acción la multiplicamos por esa amplitud que tenemos y podemos sacar entonces la respuesta en términos de nuestras coordenadas X y Z. Y una vez que tenemos la respuesta en desplazamientos, es fácil sacarlas y pasar las velocidades. Y una vez que tenemos los desplazamientos o las velocidades en un punto O, podemos llevarlo al punto que queramos y sacar las velocidades en el punto que queramos en función del tiempo. Eso fue lo que hicimos. Uno de los vértices lo vimos, se movía con esta forma. Si hacíamos la misma expresión para el otro vértice, íbamos a ver que cuando uno subía, el otro bajaba, pero es este mismo gráfico girado, nada más. Bueno, la idea entonces ahora es repetir el mismo procedimiento, pero ahora planteando nuestras ecuaciones en el origen, perdón, en el baricentro de la base. Entonces ahora si nos paramos en el baricentro de la base, la que es fácil es la matriz de masa, porque cada vez que le hacemos un desplazamiento, una aceleración en cada una de las coordenadas, nos aparece una fuerza en esa misma coordenada y en ese mismo punto de aplicación. ¿Sí? Ahora borro todo esto. Estos borrachos que hice. Nuestro problema sigue teniendo un resorte, o tres resortes si quieren acá en estas direcciones, pero nosotros ahora estamos planteando nuestras matrices en este punto. Cuando queremos plantear la matriz de masa, lo que decíamos es a las coordenadas aplicábamos una aceleración, entonces ahí lo que aparece en esta coordenada, por lo tanto esta matriz es así de fácil y diagonal. Ahora, respecto a la rigidez, nuestra rigidez está aplicada acá abajo. Entonces, si quiero mover esto, vamos a hacerla fácil. Si lo quiero mover verticalmente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplastar este resorte de acá. Y nada más. Por eso en la dirección Z solamente aparece eso. Pero si me quiero mover respecto a la dirección X, no solamente tengo que vencer el resorte que está acá en la dirección X, sino que esta
cuando esto se quiera mover, va a tratar de girar respecto a este punto, y tengo un elemento que me impide girar respecto a ese punto, y esa fuerza que aparece va a ser proporcional a esta distancia, que sería h sobre 2. Por eso acá aparece kx y el kx por h sobre 2 como la fuerza que aparece en la primera coordenada. Así que establecimos, y esta de acá, bueno, cuando me tengo que desplazar no, cuando tengo que aplicar un giro unitario acá, tengo que vencer el giro que está abajo, y tengo que vencer, como este punto va a tratar de trasladarse en la dirección X, tengo que tratar de vencer también la rigidez que aparece en la coordenada X. ¿Sí? Entonces, ahí me aparece la rigidez al giro más la rigidez al desplazamiento X, que vale X por H sobre 2 por H sobre 2. Por eso aparece el H sobre 2 está al cuadrado. 1 por el brazo, H sobre 2 por K es la fuerza, y H sobre 2 es el brazo de palanca o el giro que aparece por cada desplazamiento. Uno es giro y el otro es fuerza. Bueno, entonces ahora tengo armada la matriz de rigidez respecto a G, al baricentro de la base, y la matriz de amortiguamiento, con la misma lógica que armamos la matriz de rigidez, es exactamente igual, pero en vez de decir que aparece una fuerza, aparece un amortiguamiento, así que tiene exactamente la misma forma. Bien. Vean que ahora nuestras matrices no son, cambiaron, estas dos eran diagonales, ya no son más diagonales, y la matriz de masa pasó a ser diagonal. Si calculo las frecuencias naturales, ¿qué me dan? Y me dan las mismas frecuencias naturales que antes. ¿Sí? Tengo el mismo valor. Los modos de vibración, bueno, los modos de vibración van a dar respecto al origen que estoy considerando. Sí, las componentes van a cambiar, pero el cuerpo se mueve exactamente igual. Las frecuencias es la misma, es decir, no importa que haya elegido yo como origen, la forma de la vibración es la misma, pero se escribe distinto, y la frecuencia sí es la misma, no va a cambiar. Es una propiedad, es una frecuencia natural, es una propiedad de la estructura, no cambia según el punto que haya elegido. Las fuerzas sí cambian si yo elijo un punto u otro, solamente esta, la que es respecto al giro, porque ahora me cambió el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, antes acá, bueno, antes acá aparecía la altura h, h chiquita, les vuelvo a mostrar, era la altura que tengo desde el origen hasta la masa superior, es decir, era la altura que tengo desde acá hasta acá arriba, y ahora estoy acá, así que sería h sobre 2 más 1 metro. Entonces, lo que cambia en la fuerza es este término de acá, porque cambió el brazo. El resto todo lo mismo, la dirección X, Z es lo mismo, todo esto es igual. Bueno, ahora tengo entonces mi matriz de masa, mi matriz de rigidez, mis fuerzas, todas respecto al origen o al baricentro de la base. La solución es la misma, es decir, la misma forma. Vean que acá simplemente cambié las matrices. Antes eran M0, C0 y K0, ahora son KG, MG y CG. ¿Sí? Tengo que utilizar las matrices de mi punto de reducción del problema. Y ahora tengo entonces los desplazamientos X, Z y los giros respecto al punto G. Obviamente tienen formas muy parecidas, los valores no son los mismos, porque unos están referidos al punto O y otros al punto G, pero en el tiempo se comportan exactamente igual. Las velocidades, bueno, de vuelta. Hago las derivadas y calculo para X, para Z y para los giros las velocidades. Ahí tienen las expresiones en el tiempo. Y después, si quiero ir a lo que sería la esquina de esa superior, de vuelta puedo calcular los desplazamientos. Ahora vean que la altura que estoy poniendo es h sobre 2, porque ahora estoy
de acá a acá es h sobre 2. Esta altura horizontal sigue siendo L sobre 2. Esa no cambió, sigue siendo la misma. Lo único que cambia es esta. Y puedo armar los desplazamientos de ese punto en el nivel superior, la esquina superior, en el tiempo, ¿sí? Ahora ya estoy en la esquina superior. Ahora, si yo resolví todo mi problema con un sistema de coordenadas, o lo resuelvo con otro sistema de coordenadas, si lo que estoy viendo son los desplazamientos en la esquina superior, tengo que estar viendo los mismos desplazamientos. Entonces acá lo que tengo graficado es cuál es la órbita que me forma en la esquina superior. En azul está cuando lo calculé con el origen en O, y en colorado está como lo calculé recién con el origen en G. Obviamente eran exactamente iguales, ¿sí? Porque no importa el sistema de coordenadas que yo haya elegido, la órbita que me genera en la esquina superior es la misma. Así que si esto nos da igual, nos quedamos tranquilos de que no hicimos ninguna macana. Si nos da distinto, nos pifiamos en algún lado, ¿sí? Así que la órbita que me forma la esquina es la misma independientemente del sistema de coordenadas que yo haya elegido. Si ahora calculo las velocidades en las dos esquinas, bueno, ojo que estas expresiones no son iguales. Unas están referidas al origen y otras están referidas al punto O, al baricentro. Entonces acá de vuelta, la distancia, el desplazamiento en X es h sobre 2, este será h, este sigue siendo L sobre 2 y menos L sobre 2. Entonces, de vuelta, puedo generar cuál es el vector de velocidades para la esquina 1, para la esquina 2, y obviamente ahí obtengo exactamente la misma solución que obtuve en el caso de mi problema resuelto tomando como sistema el punto O, ¿sí? Y se acabó. ¿Se entendió la idea? Sí, sí. Entonces, hay que tener el dibujito este más a mano de lo que yo lo puse ahí en el práctico para saber dónde estamos parados y para representar bien las fuerzas. Ahí básicamente distancias que importan es la distancia que tenemos a la excentricidad, digamos, a la masa rotante. Una cosa es el baricentro de la fundación, donde aparecen las fuerzas de inercia, y otra cosa es el punto O, donde tenemos aplicados nuestros resortes y amortiguamientos, ¿sí? En base a eso, armamos, nosotros estamos hablando de esto como un problema plano, es decir, está todo girando respecto a un eje Y que pasa por acá. Y en base a eso podemos plantear nuestras ecuaciones en el punto O en el punto G, pero siempre hay que tener cuidado con las traslaciones y a partir de eso podemos construir y sacar los desplazamientos o las velocidades en cualquier punto de la base. ¿De acuerdo? Sí, sí. Estoy tratando, no tengo ningún gráfico, pero estaría interesante imaginarse esto. A ver, todo el mundo se imagina un resorte, aunque lo dibujé muy mal, puedo haber intentado dibujar un resorte y una masa como un sistema que vibra así. Acá tenemos un cajón gigante y nuestro sistema no solamente puede vibrar así, sino que además se puede mover así. Eso es un poco lo que nos está pasando acá, que nuestra masa se mueve como si fuese un muñequito, para un lado para otro, gira y se desplaza en X, además de desplazarse con este movimiento vertical que tenía esta masa, ¿sí? La composición de este, que es la solución para Z, más lo que está pasando para el X, que es tanto debido a la rigidez que podamos tener en esta dirección, más la rigidez que podemos tener al giro, eso es lo que termina dando la respuesta de esta base, y se tiene que imaginar como este muñequito que se está moviendo
con el bamboleo este horizontal más la componente vertical. Eso es lo que me está generando este motor con esa masa excéntrica acá en el nivel superior. No sé si sirvió para explicarlo, pero eso es lo que hace que estos puntos terminen formando esas elipses, esas órbitas de desplazamientos así. Ese movimiento, esa composición de desplazamiento vertical y ese horizontal como un muñequito que yo les digo de lo que es esta masa, si quieren, sujetada acá, con un solo resorte en este punto. Bien. Y eso es todo. Creo que no preguntaba nada más. Pueden graficar si quieren los modos de vibración, no importa mucho, porque no van a ver mucho más que estas coordenadas. Estas coordenadas que básicamente grafican lo que yo acabo de decir, el vertical por un lado y esa composición de horizontal y giro, qué tanto gira y qué tanto se mueve horizontalmente es lo que está dando esto. ¿Sí? En la componente X y el giro, lo que están viendo acá son las magnitudes como vectores, pero mucho más no van a ver. Y creo que nada más. Los modos, las frecuencias, los desplazamientos, la trayectoria del ciclo superior y después fijarse si la fundación es digna o no. Lo único que les pido, como una vez que terminan, vienen y juegan y ven qué pasa. Si cambian la altura o si cambian la base. Y se fijan qué pasa con las velocidades. A ver si pueden sacar una conclusión de qué conviene más, si conviene ser una base más alta o de mayor base, de mayor superficie. Así que eso se los dejo para que jueguen, simplemente cambian y salen corriendo y se fijan acá qué pasa con este gráfico. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Dudas? Bueno, entonces la intención es para terminar con este práctico y para aprobar la cursada hacemos este trabajo práctico especial, digamos, final, este trabajo final que sería tratar de resolver un problema muy parecido a este, pero con una fundación con pilotes. La intención es que busquen bibliografías, saber de referencias sobre estos problemas y que traten de resolver un problema bien puntual, cortito y fácil utilizando esas expresiones. Y si pueden una pequeña conclusión de qué cosas les está pareciendo que pueden andar bien o qué cosas les parece que habría que tener cuidado al utilizar esas expresiones que pueden llegar a encontrar en las biografías. Esa es un poco la invitación del trabajo este final. Y yo les vuelvo a decir que no, disponible para consulta por mail o si hace falta nos podemos conectar en algún momento para continuar. ¿De acuerdo? Buenísimo. Sí, sí. Ahí dejamos todo grabado. Ok. Gente, me despido simplemente del video.